Una hoja cae. No por el viento, sino porque ya no tiene fuerza para sostenerse. En una esquina del jardín, una planta que hace apenas unos días estaba verde, ahora parece hecha de papel viejo. Las hojas se vuelven amarillas, los tallos se inclinan hacia la tierra, y la reacción más común es siempre la misma. Más agua, más fertilizante, o simplemente arrancarla y empezar de nuevo. Pero aquí es donde casi todos se equivocan. Porque en la mayoría de los casos, la planta no se está muriendo por falta de fertilizante. Se está muriendo porque algo invisible se ha roto, el equilibrio. El equilibrio entre minerales, microorganismos, y la forma en que la planta realmente absorbe lo que necesita. Y lo más sorprendente es esto. Puedes cambiar ese equilibrio en cuestión de días, usando algo que la mayoría de las personas tiene en su cocina, pero nunca se atrevería a poner en sus plantas. La sal. Sí, sal común. Pero no como fertilizante, sino como una herramienta. Una herramienta que, combinada con solo 3 ingredientes simples, puede detener hongos, reactivar la vida del suelo y devolverle fuerza a una planta que parecía perdida. Y al mismo tiempo, si se usa mal, puede destruir todo un jardín en menos de 48 horas. La diferencia entre rescatar una planta, o matarla por completo, está en cómo la usas. En los próximos minutos, vas a descubrir 3 métodos precisos con sal que casi nadie explica correctamente. 3 combinaciones. 3 efectos completamente distintos. Y un error que la mayoría comete, que hace que nada funcione. Antes de añadir otro fertilizante. Antes de regar una vez más. Vale la pena entender esto primero. Todo suele empezar de forma silenciosa. Una mancha blanca sobre una hoja. Un polvo fino que parece inofensivo. Y en cuestión de días, toda la planta queda cubierta. La mayoría piensa que necesita un fungicida fuerte. Pero lo que realmente ocurre es más simple. El hongo no está atacando la planta. Está aprovechando un ambiente perfecto para crecer. Y ese ambiente se puede romper en segundos. Con una mezcla básica. 1 litro de agua. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de bicarbonato. Nada más. Cuando esta solución toca la superficie de la hoja, sucede algo casi inmediato. El bicarbonato cambia el pH. La sal altera la presión osmótica. Y de repente, el hongo pierde su ventaja. No puede expandirse. No puede reproducirse. Se detiene. En 2 o 3 días, las manchas dejan de avanzar. Las hojas nuevas comienzan a salir limpias. Pero aquí es donde la mayoría falla. Porque piensan que más es mejor. Y no lo es. Una concentración alta no acelera el proceso. Lo destruye. Las hojas pueden quemarse. Los bordes se vuelven marrones. La planta entra en estrés. Y hay otro error aún más común. Aplicarlo bajo el sol directo. El calor intensifica la reacción. Y lo que debía proteger la planta, termina dañándola. La clave no es la mezcla. Es el equilibrio. Una capa ligera. Una aplicación al atardecer o temprano por la mañana. Y dejar que el sistema haga su trabajo. Porque este método no cura la planta. Cura el entorno donde el problema comienza. Aquí es donde la historia cambia por completo. Porque no todos los problemas empiezan en las hojas. Muchos comienzan bajo tierra, donde nadie mira. Un suelo puede parecer húmedo, incluso fértil. Pero en realidad estar vacío de vida. Y cuando eso ocurre, la planta deja de absorber, aunque los nutrientes estén ahí. Se queda, hambrienta en medio de la abundancia. Ahora, piensa en esto. Cada vez que lavas arroz, el agua se vuelve turbia. La mayoría la tira por el desagüe sin pensarlo. Pero en esa agua hay algo más que residuos. Hay almidón.
Vitaminas del grupo B. Y lo más importante, alimento para microorganismos. Cuando esa agua se deja reposar durante 3 a 5 días, a temperatura ambiente, empieza a transformarse. El olor cambia ligeramente. Aparece una acidez suave. Y eso es la señal. Bacterias beneficiosas y levaduras han comenzado a multiplicarse. Ahora añade un detalle casi invisible. Una pizca de sal. No para alimentar la planta, sino para crear un entorno donde esos microorganismos se vuelven más activos y estables. Antes de usarla, hay una regla que no se puede ignorar. Diluir una parte de esta agua por 10 partes de agua limpia. Porque en este punto, no estás regando una planta. Estás despertando un ecosistema. Cuando esta mezcla toca el suelo, sucede algo que no se ve, pero se nota. Los microorganismos se activan. Se multiplican. Empiezan a descomponer materia orgánica y liberar nutrientes en formas que la raíz puede absorber. En menos de una semana, el cambio es evidente. Las raíces se vuelven más blancas, más activas, más vivas. Y la planta responde. No porque le diste fertilizante, sino porque le devolviste la capacidad de alimentarse por sí sola. Pero hay un error que arruina todo esto. Usar el agua de arroz fresca, sin fermentar, es débil. Casi inútil. Y muchas personas prueban una vez, no ven resultados. Y nunca vuelven a intentarlo. Sin saber que se quedaron a solo unos días de ver la diferencia real. Porque en este método, el tiempo no es un detalle. Es todo. Hay un momento en el jardín donde el problema ya no es la planta. Es todo lo que crece a su alrededor. Pequeñas hierbas aparecen de la nada. Una capa verdosa cubre la superficie del suelo. Hongos y moho empiezan a instalarse, silenciosamente. Y la reacción habitual es arrancar, limpiar, repetir, una y otra vez. Pero ese ciclo nunca termina. Porque no estás cambiando la condición. Solo estás quitando el síntoma. Aquí entra la tercera combinación. Más agresiva. Más directa. Y también, la más peligrosa si no se entiende bien. La mezcla. 1 litro de agua. Una cucharadita de vinagre. Una pizca muy pequeña de sal. Nada más. Cuando esta solución entra en contacto con plantas no deseadas o superficies contaminadas, actúa rápido. El vinagre rompe las estructuras celulares. La sal intensifica el efecto deshidratante. En 24 a 48 horas, las pequeñas hierbas comienzan a marchitarse. Las capas de moho desaparecen. La superficie se limpia. Pero aquí está la línea que no puedes cruzar. Esto no es un fertilizante. Ni siquiera es un tratamiento para la planta. Es una herramienta de control. Aplicarla directamente sobre el suelo donde crecen tus plantas. Es un error. Porque no distingue. Puede dañar raíces jóvenes. Alterar el equilibrio del suelo. Y crear el mismo problema que intentabas resolver. La forma correcta es precisa. Aplicación localizada. Solo donde hay problema. Nunca en exceso. Porque este método funciona como un bisturí. No como una solución general. Y entender esa diferencia es lo que separa a alguien que mejora su jardín de alguien que lo empeora sin darse cuenta. Después de ver estos 3 métodos, es fácil llegar a una conclusión equivocada. Que la sal es buena para las plantas. Pero no lo es. Y tampoco es un fertilizante. La sal no alimenta. No aporta nutrientes esenciales. No hace crecer una planta por sí sola. Entonces, ¿por qué funciona? Porque cambia el entorno. Afecta la presión osmótica. Modifica la actividad microbiana.
Altera las condiciones donde ocurren los problemas. En otras palabras, no estás alimentando la planta. Estás eliminando los obstáculos que le impiden alimentarse. Y esa es una diferencia que casi nadie entiende. Es como limpiar una tubería bloqueada. El agua siempre estuvo ahí. Pero no podía fluir. Ahora, aquí está el punto crítico. La misma herramienta que puede corregir el sistema puede destruirlo si se usa sin control. Demasiada sal acumula residuos en el suelo. Bloquea la absorción de agua. Daña las raíces de forma irreversible. Y esto no ocurre lentamente. Puede pasar en días. Por eso, cada uno de estos métodos funciona solo bajo una condición. Precisión. Pequeñas cantidades. Aplicaciones específicas. Y entender exactamente qué problema estás tratando de resolver. Porque si aplicas todo, a todas las plantas, al mismo tiempo, no estás ayudando. Estás forzando un sistema que ya está bajo estrés. Y eso casi siempre termina igual. Pero cuando se usa correctamente, no parece un cambio agresivo. Parece algo mucho más sutil. La planta deja de empeorar. Se estabiliza. Y poco a poco, vuelve a crecer. No porque le diste más, sino porque finalmente, le permitiste funcionar como debería. 3 métodos. 3 efectos completamente distintos. Y un mismo principio detrás de todos. No se trata de añadir más, sino de corregir lo que está bloqueando a la planta. La mezcla con bicarbonato detiene los hongos. El agua de arroz fermentada despierta la vida del suelo. El vinagre controla lo que compite y contamina. Cada uno actúa en un nivel diferente. Hoja, raíz, entorno. Y cuando esos 3 niveles vuelven a estar en equilibrio, la planta ya no necesita ser salvada. Puede sostenerse sola. Pero aquí está la parte que realmente marca la diferencia. No necesitas usar los 3 métodos. Necesitas usar el correcto. En el momento correcto. Para el problema correcto. Porque una hoja con manchas no necesita lo mismo que un suelo muerto. Y una planta débil no se recupera eliminando todo a su alrededor. Observar antes de actuar. Ese es el paso que la mayoría se salta. Y por eso, aunque tengan las herramientas, no obtienen resultados. Ahora imagina esto. La próxima vez que una planta empiece a amarillar, o deje de crecer, o parezca que ya no tiene solución, en lugar de buscar un fertilizante más fuerte, o rendirte, vuelves a lo básico. A lo que ya tienes en casa. A lo que siempre estuvo ahí, pero nadie te explicó cómo usar. Porque a veces, la diferencia entre una planta que muere y una que se recupera no está en lo que compras. Está en lo que entiendes. Si uno de estos métodos tiene sentido para tu caso, pruébalo con precisión. Y observa. Porque el cambio, cuando ocurre, no es sutil. Es evidente.